Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Estamos aquí, es un honor para mí estar aquí con Pat Cadigan, que sorprendentemente aún no ha sido traducida en nuestro país. Pero todos los que estamos aquí seguramente la hemos leído y sabemos lo buena que es. Bueno, voy a presentarla un poco antes de empezar a hablar. Pat Cadigan es de Nueva York, pero lleva viviendo en Londres desde el año 96. Sus libros se consideran cyberpunk, de la misma manera que buena parte de la producción de William Gibson se considera cyberpunk. Ella empezó a finales de los 70, a principios de los 80, llevando dos revistas de ciencia ficción y fantasía, Chacal y Shayol, que llevaba junto a su segundo marido, Armin Fenner. Publicó su primera historia de ciencia ficción en el año 80 y 7 años más tarde lo dejó todo para dedicarse a escribir. En 1991 publica su primera novela, Mind Players, y en Mind Players ya aparece el que será el tema recurrente en el 87, perdón. Esta editorial la publicó en el 97. Pues en el mismo 87. El caso es que Mind Players ya aparece el que sería un tema recurrente en sus libros, que es esa delgada o borrosa línea que hay entre la realidad y la percepción que tenemos de esa realidad. Y que para ella, y que en sus libros convierte la mente humana en un territorio por explorar, ¿no? Que en muchos casos entra en interacción con la tecnología, como ocurre en Sinners, que es la tecnología la que da acceso a todo ese territorio, vasto territorio inexplorado de nuestra mente. Pat ha ganado en 2 ocasiones el Arthur C. Clarke, y durante mucho tiempo, como he sabido ahora, era la única persona, hombre y mujer, que había ganado ese premio en 2 ocasiones. También ganó el Hugo en el año 2013 por una novela que se llamaba The Girl Thing Who Went Out for Sushi, la chica cosa que salió por sushi. Y Robert Heinlein, que es fue amigo suyo, le dedicó en parte su novela de 1982, Friday, después de que se hicieron muy amigos en la WorldCon de Kansas City. Y ahora una cosa más que no sé si... que ella nos confirmará si es cierto o no. Que en los años 60, cuando todavía era una niña, adolescente ya, junto a una amiga suya, muy buena amiga, se inventaron una vida paralela en la que ambas eran hermanas gemelas siamesas de Venus y se podían transformar en los Beatles. Buenas tardes. Mi nombre es Pat Cadigan. Estoy tan contenta de que todos ustedes han venido a escuchar mi entrevista. Ahora he agotado mi capacidad de hablar español. Excepto por mi frase más útil. Discúlpeme, lo siento. ¡Exacto! No, en serio. Estoy hecho ahora. Well, actually, it wasn't when we were teenagers. We were about 9 or 10, if that. And we had seen The Day the Earth Stood Still on TV, the old one with Michael Rennie, because Keanu Reeves hadn't even been born yet. And we immediately invented an entire solar system that we ruled and took care of. And yeah, we did that.
That was ours. Pues ni adolescente llegaba. Es verdad lo que has dicho, pero no llegaba ni adolescente. Tenía unos 9 o 10 años y eso sí llegaba a los 9 o 10 años. El caso es que había visto con una amiga mía el día que la Tierra sobrevivió, creo que se tradujo en castellano. Ultimátum a la Tierra. Ultimátum a la Tierra. Pero la versión antigua, no la de Keanu Reeves, que Keanu Reeves ni siquiera había sobrevivido, había nacido en el momento. Y no solo nos inventamos una vida, sino que nos inventamos un sistema solar completo del que nosotros éramos regentes. Entonces, lo de los Beatles no era cierto, no se transformaban en los Beatles y se hacían discos. Oh, yeah, no, the Beatles were true too. We had them. They were ours. Anyone of consequence was ours. No, los Beatles también era verdad, claro. Eran nuestros, o sea, podíamos haber comido lo que quisiéramos. Cualquiera que tuviera cierta importancia era nuestro. Es cierto. Bueno, si os parece, como todos queremos conocer más desde el principio sobre ella, que empiece contándonos cómo fue su introducción en la ciencia ficción allá por los años 70, principios de los 80, cuando creó esas dos revistas de ciencia ficción. Oh, well, how I got into science, to publishing, or how I got into science fiction? Primero, ¿cómo llegó a la ciencia ficción? I actually don't remember not being interested in science fiction. My mother took me to the library at a very young age and gave me my ultimate passport, a library card, and I was immediately drawn to science. And the only thing better than science to me was science fiction, because it was like what if, and the whole what if thing was very, very interesting to me. And my mother always liked nonfiction. She liked real stories. And she'd say, why don't you read real stories? I said, Mom, if you want real, you can go outside and get real, you know. But science fiction is imagination. And I like the whole idea of applying science in a thought experiment. I didn't think of it, of course, with that kind of sophistication. I was busy, with the Beatles and everything. No recuerdo un momento de mi vida en el que no me interesase la ciencia ficción. Básicamente, mi madre, cuando yo era muy niña, me dio el pasaporte definitivo, que es un carnet de biblioteca. Ese sí que te lleva a donde quieras. Y yo me metía en la biblioteca porque me interesaba enormemente la ciencia, ya desde un principio. Y lo único que me gustaba más que la ciencia era la ciencia ficción, porque partiendo de la base científica, añadía un elemento más, que era el ¿y si? Y esa pregunta, ese ¿y si? Me encantaba. No era simplemente la ciencia, sino que podías contar historias. Y mi madre me decía, pero déjate de leer historias y lee obras que no sean de ficción, como hago yo. Cosas que tengan que ver con la realidad. Decía, mira mamá, si quieres realidad, sal fuera que tienes toda la realidad que quieras. A mí déjame que lo que me interesa es la ciencia ficción. Lo que me interesa es la imaginación. Y eso es lo que me llamaba la atención, la idea de poder aplicar a la ciencia un juego, un experimento mental que te permitiese desarrollarla y llevarla más allá. Claro que no lo podía articular con semejante grado de satisfacción entonces, porque estaba ocupada con otras cosas como los Beatles. Ringo. Y entonces, and then, well, I was always writing stories, always from the very beginning. As soon as I understood that there were people who wrote stories, who wrote books, I knew that I was going to be one of them. And so I started out, my mother gave me her old Underwood typewriter, and the keys, you had to pound on the keys, really hard, and I would always start at chapter 1 with Spaceship Takes Off or something. And my mother was looking over my shoulder one day and she said, why don't you try to write a short story before you try to eat a whole novel? And so I thought, yeah, that makes sense. So I started writing stories, and then I discovered the Magazine of Fantasy and Science Fiction, and I really wanted to be in that.
And so I was sending out stories as early, probably when I was in high school, and they would come back with printed rejection slips. And I took time off for college and drugs. Oh, did I say that out loud? But then I got serious again when, we'll just sort of fast forward here. I started out at the University of Massachusetts, and then some years later I was at the University of Kansas finishing my degree, and I started sending out stories very seriously. And when I was living in Kansas City, after the 1976 Worldcon, I really began a serious campaign to get myself published. And I almost got published a few times. I could remember I killed Vertex magazine by sending them a story. They sent it back. They said, "We're going to publish this, but we're dead." He escrito historias desde siempre. Me encanta escribir historias. Y siempre que me ponía a escribir historias lo hacía pensando en que iba a contar directamente un libro, a escribir directamente una novela. Mi madre me regaló una vieja máquina de escribir, de la marca Underwood, de esas que no tecleas, sino que aporreas las teclas para conseguir que funcione. Y siempre empezaba las historias poniendo capítulo 1, despega el cohete. Y claro, me ponía ahí a contar la historia y me quedaba atascada. Y un día mi madre, que estaba mirando por encima del hombro mientras escribía, me dijo: "Oye, ¿y qué tal si en lugar de contar una novela entera no eres un poco más modesta y haces un relato antes de hacer la novela?" Y yo me lo pensé y dije: "Venga, va, pues sí". Y empecé a escribir relatos cortos. Además, en aquella época descubrí la existencia de las revistas de fantasía y ciencia ficción que había en Estados Unidos y dije: pues voy a lograr que me publiquen. Ese fue mi objetivo. Y les mandaba historias ya desde que era adolescente, prácticamente desde que estaba en el instituto. Y me las iba rechazando todas. Luego, cuando estaba en la universidad, llegó un momento en el que decidí abandonar los estudios y las drogas. Ahí he dicho lo de las drogas en alto. Bueno, que los dejé un tiempo y luego ya decidí que había llegado el momento de tomármelo absolutamente en serio. Había empezado mis estudios en la Universidad de Massachusetts, me licencié por la Universidad de Kansas y una vez conseguí mi licenciatura me puse a enviar las historias absolutamente en serio, relatos de manera profesional hasta lograr que me publicasen. Ese era mi objetivo. Después de la Worldcon de Kansas City de 1976, empecé una verdadera campaña para lograr que me publicaran un relato. Y casi lo logré en un par de ocasiones, pero lamentablemente el par de veces que me dijeron sí, te lo publicamos en alguna revista, cerró la revista antes de poder publicarlo. But my progress was, if you all were here for Ian Waits' interview yesterday, it was a lot like, my progress was a lot like his. First there were printed rejection slips, then there were printed rejection slips with a note at the bottom says, "Thank you, let's hear next." Then there were personal letters of rejection, and then finally one day in I think around June of 1979, I got an acceptance for an anthology called New Dimensions, and Robert Silverberg had edited the first 10 volumes, and then he was handing it over to Marta Randall for volume 11 onward, and so I got into volume 11, and my first story is called Criers and Killers, and it is just so. Well, first of all, it's filthy. And, I mean, it is really filthy. And I remember my mother came to visit me, and she wanted to read the story. And so I gave her the story, and she went into her room, and, you know, she was in there a while. And she came out, and I said, "Well," she said, "I hope you got a lot of money for that." Y el caso es que, yo no sé si estuvisteis ayer en la charla que dio Ian Waits, que está por ahí sentado, pero el proceso en mi caso fue muy semejante al suyo. Yo enviaba los relatos, al igual que le ocurrió a él al principio, recibía cartas de rechazo pues muy formulaicas, ya preescritas, y eran cartas tipo, como las que le mandan a todo el mundo. Luego empecé a recibir esas cartas tipo
que ya estaban impresas y escritas a máquina en este caso, con notitas manuscritas al fondo diciendo, hombre, o al final diciendo, pues muchas gracias, ¿estás preparando algo nuevo? Y luego ya empecé a recibir cartas de rechazo personalizadas, en concreto para cada una de las historias que había enviado, hasta que en junio de 1979 recibí mi primera carta en la que me decían, enhorabuena, vamos a publicar tu historia. La publicaron, había una antología en aquella época que se llamaba New Dimensions. Robert Silverberg había sido el editor en las 10 primeras entregas de esta antología o de este recopilatorio de historias, y a partir del 11º volumen el editor iba a ser Mark Randall, y Mark Randall fue el que decidió publicar mi primera historia, y era una historia que se llamaba Trials and Killers, y era una historia guarra, pero cuando digo guarra quiero decir guarra de verdad, hasta el punto de que mi madre vino a visitarme. Estaba encantada al saber que a su hija le iban a publicar y quería, por supuesto, leer el relato que yo había enviado y que iban a publicar. Se lo di, se metió en el cuarto en el que se iba a quedar y se quedó un muy buen rato en el cuarto leyendo. Cuando por fin salió, se me quedó mirando y me dijo, ¿sabes qué? Espero que te hayan pagado un pastón por esta historia. I will say one more thing about Priors and Killers, and I'm not going to disparage the story, even though it is such the work of an immature writer. But I feel like when I say that, I'm disparaging Marta Randall for buying it, and I'm really not. She was wonderful. In fact, I had to do some editorial revision for her before she would buy it. But later on, my first sale became my first translated work. It was translated for the French edition of the magazine of fantasy and science fiction. And I read French well enough that I can check a translation if I have a dictionary and time. World enough, dictionary, and time enough. So I read the story in French, and wow, it is an amazingly great story in French. Translating it into French improved it so much that I was like, I wish that I could translate it back and keep the quality of the, I don't know what it is, but that was one of the things that began to make me think more about, because up till then I just thought about writing in English, and it made me think a lot more about translation, writing for people who would read my words in their language. No es que repudie Trials and Killers, ni mucho menos. Lo que pasa es que ahora la leo y me parece obra de una escritora aficionada, una escritora muy novata. Por favor, no me malinterpretéis. Randall, la editora, era una fantástica editora y de hecho me recomendó varias correcciones antes de comprarme el relato. Pero curiosamente ese primer relato mío que acabó publicado, el que hemos estado hablando hasta ahora, también se convirtió en el primer relato, la primera obra mía traducida a otro idioma. Compraron los derechos en la edición francesa de la revista de fantasía y ciencia ficción y lo tradujeron al francés. Y yo sé suficiente francés como para poder evaluar la calidad de una traducción, sobre todo si tengo tiempo y un diccionario. Con tiempo y un diccionario puedo llegar a entender la calidad de la traducción. Y en francés es genial. En francés es una historia fantástica, queda de maravilla, gana muchísimo. Y yo me quedé en plan, oye, ¿cómo molaría esto de poder retraducirla del francés al inglés conservando esa calidad que he adquirido con la traducción? Ese elemento fue una de las cosas que me impulsó a pensar en que estaba escribiendo para gente que a lo mejor me iba a leer traducida. Yo hasta ahora solo había concebido que iba a escribir en inglés y que me iba a leer público angloparlante. Pero a partir de esa historia fui consciente de que mi trabajo se iba a traducir a otros idiomas y que había gente que me iba a leer en un idioma distinto al mío. Bueno, en el pasa del relato por fin a la novela, en cierto momento, en el año 87, con la publicación de Mind Players, y deja el tema de la nave espacial despega nave, por el cyberpunk, que no sé si en aquel momento no estaba, bueno, supongo que no estaba tan definido como lo está ahora.
¿por qué cree que en aquel momento, o sea, que el tema de toda su obra ha sido esa? ¿Qué le interesa de la percepción humana? De la percepción de la realidad, digamos. Well, you know those drugs I mentioned? That. And I was always very much an observer, and I could make myself inconspicuous to the point where I could become practically invisible. And this is, I know, looking at me now, it's hard to imagine, but yes, I could be inconspicuous and pass unnoticed. And when you can do that, that started out in childhood. And when you can do that, you hear an awful lot. You overhear an awful lot. People forget that you're there, or they don't notice you're there in the first place. And it was very interesting to hear people talking about the world that they perceived. And sometimes I wasn't even sure if they were from my planet. And I began to think about the experience of, it's like meeting aliens. Well, and lo siento, I grew up in the United States, and even after 19 years in the United Kingdom, much of my viewpoint is still very U.S.-centric. I call myself a recovering American. And then I have to remember that, it's like American, there's North America and South America, so I'm a recovering USAan. And I realized that it's like people who actually even just live next door to you, who seem so close, can actually be very far away in how they perceive the world, how they approach things, what they think is happening. And part of it also was I grew up. But for part of my early life, I lived in a trailer park. You guys may be familiar with a TV show called Trailer Park Boys. And it wasn't quite like that, but we were like way down at the lower end of the scale. And then later on, I lived in an inner city environment. And there could be things happening to you, just, really bad things, really strange things, really, unusual things that people standing right next to you wouldn't even know about. I had this experience once where I'd come home from school, and I lived in a tenement building, and I was, coming upstairs, and I ran into these three girls who went to my high school, and they said, "Oh, we didn't know you did social work here." And they had come to help the poor people who lived in the building. And I said, "I don't do social work here, I live here." ¿Os acordáis que lo de las drogas antes? Bueno, pues lo de la percepción de la realidad y tal, pues por ahí va. No, coño, esa parte... Siempre he sido una observadora, y aunque cueste imaginarlo ahora, hubo una temporada de mi vida en la que pasaba muy desapercibida. Era prácticamente invisible. Sí, lo sé que puede costar, pero os aseguro que no me prestaban atención. Y lo bueno de que la gente se olvide de que estás presente, o que a veces ni siquiera se dé cuenta de que estás presente, es que puedes estar escuchando todo lo que dicen sin ningún problema. Y me resultaba muy interesante oír conversaciones de la gente que había a mi alrededor, porque me daba la sensación de que tenían una percepción del mundo totalmente distinta a la mía. Tanto es así que a veces llegaba a dudar si éramos los dos del mismo planeta, la gente que estaba hablando y yo. Eran realmente situaciones extraordinarias, como entrar en contacto con una civilización alienígena. Yo crecí en Estados Unidos, y aunque llevo 19 años viviendo en el Reino Unido, mi punto de vista, la forma en que veo el mundo, sigue siendo muy estadounidense. Tanto es así que podría decirse que soy una norteamericana anónima.
no Alcohólico Anónimo, sino Norteamericana Anónima, un estadounidense en proceso de rehabilitación, si queréis. Porque si digo norteamericano, claro, me estoy olvidando del resto de países que hay en ese continente. El caso es que crecí en un entorno bastante peculiar. Muchas veces crees que tus vecinos, la gente que vive más cerca de ti, pues es gente muy próxima a ti, y resulta que no, que es gente que tiene un enfoque totalmente distinto del mundo y que está absolutamente en las antípodas de lo que tú piensas y de la forma en que tú vives. Yo, como os decía, crecí en un parque de caravanas, crecí en una autocaravana, en algo muy parecido, en un entorno muy parecido de una serie que se llama Trailer Park Boys, que yo no sé si la conocéis, pero básicamente, para que os hagáis una idea, digamos que la clase social o el escalafón social al que yo pertenecía de pequeña pues era de los más bajos de la sociedad. Luego mejoró un poco y nos mudamos a vivir a un bloque de apartamentos, y en ese bloque y a lo largo de mi infancia y en los primeros años de mi vida me pasaron cosas realmente muy extrañas, cosas que, en fin, no diré que fueran necesariamente malas, pero sí que eran bastante inusuales, y que tenías a gente al lado a la que realmente no conocías en absoluto, o que no te conocía a ti. Recuerdo una vez, volviendo a casa del instituto, iba subiendo las escaleras del bloque de apartamentos en el que vivíamos y me encontré con 3 compañeras del instituto, y me las cruzo en la escalera y me dicen: anda, si no sabíamos que tú también venías a ayudar a la gente que vive aquí, no sabíamos que tú también ejercías como voluntaria y hacías ayuda social. Y yo les dije: yo no vengo a ayudar a nadie, yo vivo aquí. After that, I had, it was like I had the reputation of I was the trashy girl from the trashy part of town. And I was raised by 3 women, and I called them all Mom interchangeably. That was really interesting. My mother was kind of your standard model, but when we left my abusive, violent father, we went to her sister and my sister and her sister's business partner, which was what they called it in the late 50s. And they were, it's like they were strong. I didn't know anything else other than, strong women who did for themselves. And in our, at one point in our building, young couple moved in downstairs from us. They had a baby, and the guy was a wife beater. And he would get drunk on Saturday nights, and this was, it's like, I guess this was his hobby. He would get drunk and he would abuse her. And my mother, it's like, as soon as it started, my mother's hanging out the kitchen window with a mop in her hand, yelling, "If you don't leave that woman alone, I'm going to come down there and I'm going to shove this up your ass." And I'm like, "Come on." So they moved out. But, I was the trashy girl from the trashy part of town. And then I found out later on, long after I graduated, 20 years after I graduated, one of my close friends and I got together. It was been the first time we'd seen each other in years. And she told me that one of the nice, respectable girls, who was actually part of our crowd at school, her father had been raping her for years while she was going to high school. Nice, respectable people in the right part of town. And I found out about another friend who'd been, molested by the clergy. And, it's like, I thought I had it rough, and living in the lousy tenement building that everyone came to do social work in. And I probably had the stablest, safest house, in town. I certainly did better for myself than many others. And at the same time, I can't really congratulate myself too much about that either, because even the people who I thought had it so much better than me didn't. Maybe they didn't. It's like there are probably more stories that I'll never know. Kids who were supposedly so much better off, were suffering things that we couldn't even imagine in those days. A partir del día en que me crucé con estas compañeras en las escaleras, me gané la reputación de tía chunga que vive en un barrio chungo, básicamente. Además es que mi entorno familiar
no era de los más habituales. A mí me criaron tres mujeres. Había tres mujeres a las que yo llamaba madre, a las que yo llamaba mamá, de manera indistinta, sin diferenciar entre una y otras. Mi madre biológica era una mujer que se había casado con un borracho que la maltrataba y cuando por fin decidió dejar atrás a la basura que era mi padre, nos mudamos a vivir con mi tía y su compañera de negocios. Así es como se decía en los años 50, así se referían a ese tipo de relaciones a finales de los 50. Y el caso es que el modelo que me guiaba a mí, o el modelo que yo seguía, era el de tres mujeres fuertes que se las arreglaban solas por sí mismas. Me acuerdo, por ejemplo, de que durante una temporada en el apartamento en el que vivíamos, bueno, pues en el apartamento de abajo, en el bloque en el que vivíamos, mejor dicho, en el apartamento de abajo del nuestro, se mudó una pareja joven que tenía un bebé y él maltrataba a su mujer. Y la diversión que tenía el tipo este, su afición era emborracharse el sábado por la noche y empezar a zurrarle a su mujer. Y cada vez que veíamos la paliza en el piso de abajo, me acuerdo a mi madre saliendo a la ventana de la cocina con un trapo en la mano, que le temblaba la mano, y le decía: como le vuelvas a ponerle la mano encima, te meto el trapo por el culo. Y bueno, al final se mudaron, por cierto. El caso es que tenía la reputación de ser una tía chunga que vivía en un barrio chungo. Pero 20 años después de dejar el instituto, me encontré con una de mis mejores amigas en aquella época y empezamos a hablar y me contó varias cosas que me dejaron alucinada. Resulta que en una familia bien, de un barrio bien, gente respetable, teníamos a una compañera y esa compañera, gente pija, gente bien, había sufrido abusos por parte de su padre durante muchos años. Él la había violado. Recordad que estamos hablando de un barrio bien y de gente bien. Que a otra compañera, que también formaba parte de nuestro grupo, o a otra persona de nuestro grupo, mejor dicho, bueno, pues había abusado de ella un sacerdote. Y me di cuenta de que, a pesar de que yo era la que vivía en el edificio chungo, probablemente era la que tuviese el hogar más seguro y más estable de toda la gente que me rodeaba y que me iba mucho mejor y me había ido mucho mejor a mí que a buena parte de la gente que me rodeaba. Y tampoco es que eso sea un motivo por el que sentirme orgullosa. Que haya gente que le va peor que a ti no quiere decir que debas sentirte orgullosa de eso. Estoy segura de que hay muchas historias más parecidas a las que os acabo de contar y que yo no las conocía, y que gente que se suponía que venía de buenas familias sufrían cosas que yo no era capaz ni de imaginarme. So does that, in a roundabout way, kind of answer your question? Que digo yo que hay con un poco de digresión y tal, pero ¿te he respondido? ¿O? Más o menos. La pregunta siguiente debería ser: ¿cómo se articula eso alrededor de la tecnología? Es decir, sí, la realidad tiene distintos puntos de vista, pero en el momento que se convierte en novela, en su caso, en ficción, se articula a partir de la tecnología. ¿Cómo se utiliza la tecnología para descubrir esas distintas percepciones de la realidad? Es decir, ¿cómo se convierte ese bloque de apartamentos en una novela cyberpunk? No sé. Technology always fascinated me. Of course, I love books and I love science, and in some parallel timeline, I'm a scientist or even a mathematician. Unfortunately, I have dyscalculia, which is dyslexia with numbers, and I was an extremely good student. But as I progressed through the grades, suddenly my math and science scores began to fall. And I didn't know how to tell my teachers that, well, that 38 was an 83 when I started with it, you know, and now it's turned into, and dyslexia hadn't even been invented. And I thought, you know, if I go home and tell my mother I'm seeing numbers switch around, she's going to melt down. That's the last thing she needs is a crazy child. So I just kind of soldiered on, and
And if it weren't for Isaac Asimov, I probably would have been held back a few years, I think, because he got me through high school. He got me through all my high school science, biology, chemistry, physics, everything. So I really have a soft spot in my heart for Isaac Asimov because his science books were wonderful. And even, you know, it's like I would give them to my friends, you know, and my friend Gene said, boy, you know, it's like having a really good teacher. You're reading it along, and he says, now, if you don't understand what I just wrote, here it is in another way. And he was the science teacher we never had, but what we really wanted. And so I was fascinated with what you could do with technology, and I, you know, but I wasn't an insider. And a lot of science fiction was, well, a plucky scientist will put together a machine and he'll invent blah, 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 and it'll cure everything. And that's not the way it happens. You know, it's like, I'm an end user. I always get the shopping trolley with the wobbly wheel. When I bought my first computer, the monitor went out immediately. I'm always the one who gets the defective equipment. So I was writing about that. I was not just writing about the impact of technology on people, but the impact of malfunctioning technology on people. And I was fascinated with that because when I was 5, I had, they discovered that I had a very serious heart condition. And it was something that would normally have been discovered when I was a baby, except that my home life was so chaotic until we went to live with my aunt and her business partner that I didn't really get a decent examination, and I went and I got a smallpox vaccination so that I could go to the 1st grade. And then the school doctor came, and I was the only kid from out of town. All the other kids had gone to kindergarten together and everything, so they all knew each other. And everyone had been asking me questions, and when the doctor listened to my heart, he started asking me who my doctor was and where I was from and who my parents were. And I didn't think a thing of it, because everyone was always asking me questions, you know, because they'd never seen me before. And I told him that my doctor was the guy who had given me the smallpox vaccination, and that was all that doctor had done. He just, you know, he hadn't examined me, he just gave me a smallpox vaccination. And the school doctor called him up and he said, I ought to have you, action brought against you. You know, it's like, you incompetent, didn't you hear the horrible sound in that child's chest? And my doctor said, what child? I just gave her a vaccination. And I was in America, and you know, in those days, it wasn't a disaster to be sick in America. We had no money. My mother had just started a new job at the hospital, and they had to send me to Boston Children's Hospital to get this thing repaired. And my mother said, I have no insurance. I can't afford that. And I said, how much is this going to cost? And they said, how much is what going to cost? And everybody sort of working together kind of we never paid anything for it. And it would have cost a fortune. It's not like that now in America, let me tell you. But, so I got real interested in technology because when I woke up from the operation, I was a cyborg. I had a thing coming out of me here and another thing coming out of my ankle, and there's a great big machine, and I remember waking up and thinking, oh shit, they said they were going to make me better. You know, and I mean the machines were interesting, but geez, it hurt. Unfortunately, I didn't get the heart machine with the wobbly wheel.
La verdad es que la tecnología me fascina, me alucina desde siempre. Siempre me han gustado mucho los libros y la ciencia, pero yo estoy segura de que en una línea paralela temporal, en un universo paralelo, hubiera sido científica, porque la ciencia me llama muchísimo la atención. Hubiera sido matemática, estoy seguro. Lo que ocurre es que tengo una enfermedad que se llama discalculia, o un trastorno llamado discalculia, o así lo hemos bautizado. Es básicamente, para que nos entendamos, dislexia, pero con números. Y resulta que tenía muy buenas notas de pequeña, hasta que llegó un momento en mi progresión académica en el que empecé a flojear en matemáticas y en ciencias en general. Era muy mala en mates, pero claro, ¿cómo iba a conseguir yo explicarle a mi profesora que ese 38 que ella me estaba señalando, para mí había empezado siendo un 83? No podía explicarlo, porque es que además ni siquiera se había acuñado prácticamente el término dislexia en aquella época. A mi madre no le podía decir nada tampoco, porque con la situación que teníamos, lo que le faltaba a la pobre era que le dijese que tenía ese problema, porque lo que iba a decir es: mi hija está chalada, y yo no podía ponerla en esa tesitura. Así que básicamente tiré para adelante como buenamente pude y conseguí acabar mis estudios gracias a Isaac Asimov. No repetí curso y aprendí lo que sé de biología, química y física gracias a Asimov. Siempre tendrá un rinconcito en mi corazón Isaac Asimov por los libros divulgativos de ciencia que escribió. Me acuerdo de hablar de esos libros y a esos prestado a algunas de mis compañeras, y que mi amiga Jean me decía: es que es como tener un buen profesor, es que te dice básicamente: mira, esto es lo que pasa, te lo escribe y dice, y si no entiendes lo que acabas de leer, no pasa nada, aquí te lo explico de nuevo con otras palabras. Era como tener un profesor realmente bueno, que hacía que entendieses las ciencias. Era como el profesor que no tuvimos y que siempre habíamos deseado tener. Y todo eso también me llevó a una fascinación por la tecnología. La verdad es que no tengo información, no tengo formación como científica, no tengo información privilegiada, si queréis. Lo de la ciencia ficción que escriben algunos, que es en plan de: y llega el científico y crea una máquina que bla 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 y lo cura todo. Yo sé que no es así, pero no sé cómo funciona. Me interesa la tecnología como usuaria final, y me interesa como usuaria final porque soy la típica que va al supermercado, saca el carrito para la compra y siempre es el que tiene la rueda que se tuerce, que no va recta, la rueda chunga. Me compro un ordenador y el primer ordenador que me compré fue encenderlo y reventó el monitor. Siempre soy la que se compra el equipo defectuoso, el que no funciona. Y lo que me interesa a la hora de escribir sobre la tecnología es el impacto que tiene la tecnología sobre la gente, sobre todo la tecnología que no funciona. Eso me fascina desde que tenía 5 años. Cuando tenía 5 años descubrieron que tenía una afección cardíaca que deberían haber detectado cuando era niña, cuando era bebé. Pero el caso es que, bueno, mis primeros años de vida fueron bastante caóticos, y hasta que no fui a vivir con mi tía y su socia, con su compañera de negocios, pues no empecé a recibir tratamiento médico adecuado. Y recuerdo que lo primero que me hicieron fue ponerme una vacuna, la vacuna de las paperas, y que como yo era la única en el cole que venía de fuera, todo el mundo me hacía siempre un montón de preguntas. Así que llegué a la ciudad, me pusieron la vacuna y luego me hicieron una revisión en el cole. Y todo el mundo me hacía preguntas en el cole, porque claro, yo era la nueva y nadie me conocía. Así que me parecía lo más normal del mundo que el médico del cole me dijera: ¿y de dónde vienes? ¿Y quiénes son tus padres? ¿Y quién era tu médico? El único médico al que yo había conocido en mi vida, o que me había tratado en mi vida, era que me había puesto la vacuna. Así que fue lo que le dije. El médico del cole se agarró un rebote increíble y llamó por teléfono al médico que me había puesto la vacuna y le dijo: eres un incompetente, pero ¿cómo puedes haberle escuchado el corazón a esta niña y dejar que se vaya tranquilamente? Te voy a denunciar y te vas a enterar de lo que es bueno. Y yo, claro, el médico le respondió, el que me había puesto la vacuna me dijo: ¿pero de qué niña me estás hablando? ¿Pero qué me estás contando tú si lo único que he hecho es ponerle una vacuna? El caso es que afortunadamente, gracias al médico del colegio, me descubrieron esa afección, y en Estados Unidos, en aquella época, lo de ponerte enfermo era un auténtico desastre. Era un desastre económico, realmente, porque costaba muchísimo dinero en atender las enfermedades. Y a mí me tuvieron que llevar mi madre no tenía prácticamente dinero, había empezado a trabajar en un hospital, y a mí me tuvieron que llevar al Boston Children's Hospital.
que era el hospital en que me iban a tratar y en que me iban a curar. Yo no sé muy bien todavía de hoy cómo fue, sé que hubo gente que echó una mano, sé que nos ayudaron y sé que al final no tuvimos que pagar. Y menos mal, porque nos hubiera costado una fortuna. Hoy en día la situación es un poco mejor, afortunadamente, pero en aquella época nos hubiera costado una fortuna. Solo sé que mi familia no tuvo que pagar y que a mí me operaron y me curaron. Y me resultó aquella operación un elemento clave para fomentar mi interés por la tecnología, porque me desperté y pensé, ¡hala, si soy una cyborg! Pues tenía un chisme que me salía así como de por aquí. Y luego había otro chisme que me salía como del tobillo. Y luego tenía delante de la cara un maquinón enorme y yo lo veía y decía, ¡ostras! Pero también recuerdo que me desperté y dije, ¡mierda!